¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo López Coronel. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta edición número 12 de la revista Óclesis, que en esta ocasión estamos con el invitado que precisamente nos presta su obra para ilustrar la número 12, la revista número 12, pronta ya a estar en nuestra plataforma acostumbrada. Estoy con Fernando Figueras. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por haber aceptado esa propuesta de compartir con nosotros tu obra, ¿no? Y que será el escenario, ¿no? Para nuestra ilustración, para la ilustración de la revista Óclesis. ¿Qué te parece si empezamos sabiendo un poco de ti? Bien, adelante. Pues soy un artista poblano que nací en Puebla, radico aquí en Puebla. Crecí más bien con esta idea de no de ser un artista en sí. Siempre de niño lo que más me llamó la atención fueron los cómics. Sí soy un geek, pero pues más bien de esta época de piedra, ¿no? Cuando todavía había un montón de cómics, de tebeos o de revistas, como le quieran llamar, de cuentos, como decían los tíos, ¿no? Gracias a estos pude encontrar, por ejemplo, sobre todo mucho la idea de la literatura. En un principio aprendí a leer con cómics y también me gustaba copiar a los personajes que aparecían ahí, y entonces aprendí a dibujar. Esto fue obviamente paso a paso, y posteriormente decidí enrolarme en la escuela de artes porque no sabía después que no había, digamos, un corredor como de producto para lo que era el cómic en sí en el país. Entonces me decidí a ser artista. Se puede decir que por accidente y gracias a los cómics. Y después decidí retomar esta idea del cómic cuando salí de artes, pero me metí a estudiar lingüística y literatura hispánica, aquí también en la Universidad Autónoma de Puebla, para poder compaginar este doble perfil y así poder meterme de lleno a lo que era la narrativa gráfica. Este acercamiento al cómic fue fortuito, fue por, no sé, un día te encontraste un cómic y Bueno, es que mi hermano coleccionaba cómics, entonces pues yo de ahí veía, ¿no? Mi hermano fue porque ya no se dedica a dibujar desde que tiene familia e hijos, pero fue un dibujante muy, muy prolífico. Estuvo en algunos diarios de menor circulación aquí locales en la ciudad, haciendo cartón político durante mucho tiempo, lo que estudió en la universidad sobre todo. Y a partir de eso, pues fue lo que me motivó. Mi papá también dibujaba por hobby, mucho, mi hermana igual, mi mamá, o sea, casi que todos traían como esta iniciativa de poder dibujar y contactarse con la parte gráfica de las cosas. Pero yo lo llevé al extremo, ¿no? Yo sí decidí estudiar artes y pues ya. Me gustaría retomar esta parte que dices de que decidiste estudiar para quienes se dedican o quieren dedicarse, mejor dicho, ¿no?, a esta propuesta gráfica. ¿Qué tan necesario es la formación académica? Pues la formación académica, yo creo que en todas las circunstancias del arte siempre debe de ser como lo más preponderante. Es decir, es el pilar de todo lo que vayas a hacer. No sé, por ejemplo, en música o en teatro, sí lo sé, mucho en literatura y obviamente en artes, que necesitas estudiar hasta el hartazgo y sobre todo practicar miles de millones de horas. Porque mucha de la gente que no se dedica a esto y de repente ve las obras o te pregunta por algún o qué otro trabajo, sobre todo si lo vas a mercar, y se pregunta por qué es tan caro, en realidad ¿qué es lo que estás cobrando? Si tú me preguntas por el cuadro que tenemos aquí atrás, yo te puedo decir que cuesta 20,000 pesos, pero porque tiene los 20 años, 18 meses, 3 días y 2 horas que he estado ensayando, he estado estudiando y he estado produciendo. Porque ese es el coste que te llevas, no es lo que es la obra, sino la experiencia del artista y el mismo resultado que se nota. Yo también igual conozco varios colegas que de repente cobran muchísima plata por obra que no vale ni la pena mencionarla, ¿no? Y tienen mucha suerte. Entonces yo creo que esta idea de la disciplina, sobre todo en la parte de las artes, debe de ser fundamental y no se tiene que perder. Y los que quieran dedicarse, por ejemplo, al cómic o al manga, 1000 veces más, porque además no solo vas a hacer una imagen, tienes que hacer un montón de imágenes para hacer una página y además aprender a dibujar personas, cosas, animales, escenarios, etc., ¿no?
En esta formación, bueno, aquí tú me dirás, en esta formación académica que tuviste, que tienes, que sigues teniendo, ¿tienes influencia de algún artista en particular? Muchísimos. Yo creo que es como estas preguntas que te dicen, menciona a un literato, mencióname tus 3 libros preferidos. ¿De qué periodo? ¿No? Sí, claro. ¿En qué género? Es exactamente igual. O sea, si tú me dices cuáles son tus influencias, pues en pintura como que las tengo muy claras, sobre todo mucha gente del barroco, como Caravaggio, como Rembrandt, como el propio Goya, que son gente que tiraba mucho al tenebrismo y tenía una exploración de la figura y de los temas impresionantes. Me gusta mucho el realismo del siglo XIX, los simbolistas también, los prerrafaelitas también. O sea, son pintores que también he tenido oportunidad de ver en vivo en Europa y me encantó el trabajo y creo que me enamoré muchísimo más de la pintura al ver las obras que ya había yo visto en libros, las vi en vivo y sí fue un impacto gigantesco, ¿no? Esos pueden ser como las influencias en la parte de las artes, en la literatura un montón también, de poesía, de crónica, de narrativa, de cuento. Creo que muchos, amén de sonar lugar común, yo creo que Borges es uno de mis preferidos por la brevedad y la consistencia, ¿no? Se me hace que es uno de los literatos que injustamente no recibió un premio Nobel porque hacía cuento y no novela, pero es uno de los grandes que dejó un legado así gigantesco, sobre todo en esta idea de lo fantástico, ¿no? Ajá. Que es más a lo que tira, lo que me gusta leer, eso y la novela negra de repente, ¿no? Con muchísimos autores gringos que son como los papás de la novela negra más contemporánea, ¿no? No dejando de incluir a gente como, por ejemplo, el propio Edgar Allan Poe, como Arthur Conan Doyle, como todos. En la actualidad, ¿qué cultivas? ¿Qué género cultivas? ¿Qué influencia cultivas? Pues mira, es chistoso también. Esto de preguntar es como lo de los géneros dentro de las artes. Yo no creo que ahorita ya existan géneros, ¿no? O sea, creamos los géneros o los aprendimos o sabemos que se aprenden para poder etiquetar cosas. Okay. Tu pintura es surrealista. Esa etiqueta es para que la gente lo entienda, para que haga un link con los demás y sepa más o menos dónde pueda colocarte. Pero yo no creo que sea tan necesario. O sea, creo que en las artes, amén de la música, por ejemplo, o de la misma literatura, que ha roto también un montón de barreras, sí se habla mucho de géneros, pero en lo particular yo creo que en la pintura no. Porque además esta parte de la pintura que tantas veces han querido matar, pues todavía no se muere, ¿no? Claro. Y hay un montón de gente que seguimos produciendo, ya sea de forma local o nacional o internacional, que sigue apostando por la pintura con caminos que, si no son diferentes, sí rebasan la expectativa de lo que se pensaba ante un arte contemporáneo como el de ahorita, ¿no? Bien. La producción artística en Puebla, tú en la parte de la plástica, ¿cómo la ves? ¿Cómo la visualizas en este momento? Yo desde que salí de la carrera y empecé a producir, siempre he dicho que es como un páramo súper estéril, ¿no? Y esto mucha gente se va a enojar porque va a decir que hay un montón de artistas. Hay un montón de farsantes, creo yo. No creo que haya artistas. La mayor parte de estos farsantes, que son los que consiguen las becas, los apoyos, los movimientos, y los hijitos de ellos, que son apadrinados por los mismos, creo que son los que se llevan este tipo de circunstancia. Entonces, la escena en Puebla está muerta, y está muerta desde que yo tenía 20 años, que eso fue hace 20 años, ¿no? Okay. Y está muerta porque al final nadie quiere apostar por un arte que vale la pena, que se arriesga, que propone, y en ese mismo caso entonces los mismos artistas, lo que buscan ahora ya las generaciones actuales es la inmediatez y el pago. Cuando nosotros, en mi caso particular, en el rubro de artes, no teníamos un quinto para poder exponer, movernos, presentar cosas, mover obra, etc., lo logramos. O sea, al final hicimos un montón de proyectos sin el respaldo de las becas, sin el respaldo del gobierno, sin apoyos concretos de alguien. Y creo que las generaciones que ahorita están enfrente están esperando a que les caiga el dinero o que les caiga esta parte de los favores, ¿no? Creo que ahí es donde deberíamos de trabajar. La escena en Puebla sigue muerta desde hace 20 años y seguir así porque nadie quiere atreverse a tomar las calles, los muros, no de una forma, de la forma correcta como lo quiere la parte establecida del sistema, ¿no? Sino más bien en el entendido donde debería existir un proceso de rebeldía
que sería natural con todos los de humanidades, llámese literatos, actores, compositores, músicos, pintores, escultores, artes, ¿no? Y no creo que ese concepto de rebeldía no lo conocen, tampoco lo han adoptado, y creo que es lo que hace falta, ¿no? Entonces esperemos que sí exista una escena, porque vale mucho la pena que estas generaciones futuras despierten y sepan qué es producir arte tan solo por el hecho de querer hacerlo, ¿no? Bueno, difícil, yo creo, plantear un concepto de realidad, ¿no? Pero pensando en esto que nos circunscribe, lo tangible que tenemos, esta realidad que mediáticamente conocemos, ¿no? ¿Cómo dialogas tú con esto que llamamos realidad, ¿no? Con esta posible realidad que es común para todos, ¿no? Creo que es complicado. Yo creo que el hecho de que trabaje yo en las artes tiene que ver con la evasión de la realidad, que claramente se vierte en los postulados de los simbolistas del siglo XIX. O sea, yo estoy más cercano a ellos porque hay cosas de la realidad que no soporto, ¿no? La política, el gobierno, esta idea mercantil capitalista por la que tienes que estar viviendo, superviviendo, subviviendo. Creo que es algo deleznable y al final pues no necesito esa realidad. Trato de evadirme en diferentes realidades, precisamente por eso pinto o hago narrativa gráfica o me pongo a dibujar, porque no quiero estar consciente todo el tiempo de lo que sucede, ¿no? Al final creo que sí, tus obras van a tocar esos mismos temas, pero es como exorcizar los temas para poder digerirlos mejor o propiamente, ¿no? Se me hace más fácil por eso. Digamos que crees que este lenguaje situado en el arte podría de alguna manera ayudarnos a sobrellevar esto que llamamos realidad. Yo creo que siempre ha sido la función de las artes, ¿no? Okay. La función de las artes tiene que ver con cómo le cambias la realidad a un público. Y no a un público determinado como un target, como lo que decíamos de lo mercantil capitalista, sino más bien la realidad a un público, el que sea, que le puedas cambiar una sola parte de su día al ver un cuadro, al escuchar una canción, al ver una escena de teatro. Creo que el arte sirve como esta idea subversiva de interpretar la realidad de otra manera y de podérsela dar a un espectador o un oyente para que la interprete también de forma distinta y la haga suya, ¿no? Dices que tienes más o menos 20 años en esta dinámica, ¿no? Y hace rato te preguntaba que te encuentras en un momento proponiendo una estética, un tipo de estética, ¿no? Y fuera de cámara hablábamos un poco de realismo. Había que hacer una aclaración primero con lo que es lo figurativo, lo que es lo realista y luego lo hiperrealista. En la parte de la figuración es lo que se figura a o lo que se parece a, ¿no? Entonces, con algo que se pueda representar someramente, estás haciendo algo figurativo. Cuando se habla de realismo, entonces entendemos que el alcance de la imagen tiende a parecerse a lo que es real, ya directamente. Y en la parte del hiperrealismo tendría que ver más bien con esta, digamos, tendencia a hacerlo parecer más cercano a lo fotográfico, ¿no? Que pues es una postura que se tuvo en boga en los años 60, 70 en Estados Unidos, en Alemania, donde lo que hacían era fotorrealismo. Y a partir de ahí también viene la idea del hiperrealismo. En este brinco con lo del hiperrealismo, que puede haber muchísima gente a favor y en contra, yo en lo personal me ha gustado muchísimo el experimento. He crecido un montón como artista en la idea de poder explorar algunos otros caminos por ahí en la cuestión de materiales y en la cuestión técnica. Siento que también hay mucho desconocimiento ya del público general, pero muchísimo también de muchísimos colegas de cómo poder trabajar varios de los materiales y en sí el cómo poder llegar a definir cosas que se quieren como resultado. Hablando específicamente del hiperrealismo, ¿no? Donde te dicen, bueno, es que no, pues no es posible, no, cómo puedes llegar a alcanzar ese grado de trabajo en tan poco tiempo, y lo que no se dan cuenta es que mientras ellos están de fiesta o están leyendo o en redes sociales, pues uno se dedica a las 8, 10, 15 o 20 horas a trabajar, ¿no? Y experimentar, sobre todo la parte de la cocina de las artes es bien interesante. La química del arte también te ofrece un montón de resultados que si no los estudias no sabes cómo hacerlos. Y el proceso depende mucho de cómo lo vas a ir llevando para que tengas el resultado que necesitas, ¿no? Y en este caso, los últimos trabajos que he tenido
de las piezas que he tenido, creo que demuestran que el resultado viene conjuntamente con todos los procesos y horas de trabajo con los que cuentas con antelación, ¿no? Este proceso de, ligando todo esto que estás comentando, que estás platicándonos, ¿cómo te fue en la pandemia? Sí, es entretenido porque en la pandemia yo me encerré obligado, como todos, o la mayoría de los que pudimos, a ponerme a trabajar, y creo que el objetivo, en vez de deprimirme, fue ponerme a dibujar, ponerme a pintar, a ilustrar, a utilizar cosas que no había yo usado desde hace mucho. Por ejemplo, los lápices de colores, que era, digamos que tenía yo mentalmente un bloqueo porque no me gustaban. Y resulta que el lápiz de color junto con el aerógrafo, que tampoco me gustaba, llevaron a un punto a que la obra se volviera más hiperrealista y los resultados fueran increíbles. Dominé esa parte técnica, que era mi reto, y produje muchísima obra. O sea, en el año de la pandemia estaba pintando, porque una de las partes del proceso conmigo es, tengo invadido todo mi espacio de cosas de obra y de trabajo. Entonces, si me cambio de espacio, trabajo en ese mismo espacio. Así que podía yo estar produciendo 1 o 2 o 3 piezas al mismo tiempo y descansar un ratito y volver a ellas, ¿no? Así iba yo acabando producción para poder publicar en las dichosas redes sociales 1 o 2 trabajos diarios, ¿no? De repente, que también me decían varios colegas, es que no se puede. Pues sí se puede, o sea, deja de huevonear y pues ponte a trabajar, ¿no? Creo que esa parte del resultado valió mucho la pena. Y como les digo a algunos de los estudiantes que han tenido talleres conmigo, llegar a la parte del hiperrealismo en realidad no es más que sentarse y trabajar. Porque la concepción artística de una pieza lograda, ya no del hiperrealismo, sino de lo que andas trayendo como tu discurso, que eso no lo tiene lo hiperreal. Lo hiperreal es una foto pintada, dibujada a mano, que lo diría Dalí más o menos así. Pero lo otro es un discurso que vas cargando tú, eso es lo complicado. ¿Qué quieres decir y cómo lo dices? Por medio de una sola imagen. Es diferente a la literatura. En la literatura puedes tener un poemario y tienes la extensión de tu poemario, o una novela con tus capítulos, o un cuento con tus 3 pasos, y ahí es donde lo dices. Pero nosotros no podemos hacerlo, lo tenemos que hacer con una sola imagen. Y eso es lo que se vuelve más complicado para poder hacer. Oye, ¿tienes redes sociales donde podemos acercarnos? Sí, me pueden encontrar en Facebook como Asterion Blake, así como suena. Algunas publicaciones están abiertas, son públicas, otras obviamente son privadas. Si les gusta algo del trabajo, pues menciónenlo. Ahí podemos, digamos, entrar a tu perfil, revisar, ahí tienes toda tu... Ahí tengo la mayoría de mi obra. Y de hecho, lo de las redes sociales, en realidad también yo invitaría a la gente que vea la entrevista o que la lea. Si quieren venir, están invitados a mi taller. Perfecto. Pueden llamar o hacer una cita, podemos platicar, que vean la obra, que la critiquen. No siempre va a venir gente que te va a decir, pues está muy padre, ¿no? Te puede dar recomendaciones, te puede criticar a la mala también. Yo no tengo problema, siempre y cuando la gente sea inteligente. Claro, claro. Sí, claro. Pues digo, no es a raíz solamente de esta entrevista, ¿no? Sino el trabajo que se va a proponer en la revista, pues se podrá ver diferentes propuestas, ¿no? Que tienes. Si alguien está interesado por conocer la obra, acercarse, ¿es a través solo de Facebook? ¿Cómo pueden comunicarse? Sí, pueden comunicarse por medio de ahí y luego ya podemos platicar para hacerlo más extensivo o más personal y que nos podamos conocer. Digo, al final creo que las redes sociales sí dan esta parte del primer contacto, pero no lo puedes dejar ahí, ¿no? Claro. Y sobre todo en la parte de la obra plástica, siempre es mejor no verlo por un medio digital o impreso, sino en vivo. Creo que eso sería lo mejor, ¿no? ¿Tienes constantemente talleres? ¿Abres talleres? Sí, tengo talleres abiertos. Normalmente tallereamos 3-4 días a la semana. También, si les interesa, mándenme un inbox ahí. Igual a lo mejor con ustedes puedo dejar mi teléfono, mis datos, por alguien que le interese. La recomendación de la gente que quiere entrar a los talleres es que tenga mucha paciencia, porque además con estas nuevas generaciones lo que tenemos es la idea de la inmediatez. El arte no es inmediato. Entonces también me he topado con chavitos que saben o quieren o han visto lo mismo en redes o en YouTube
que van a aprender a dibujar en 5 lecciones, en 5 minutos. Sí, claro, ¿no? claro. No va a suceder, eso no sucede. Entonces, entrando al taller, lo que yo les garantizo es que sí van a aprender métodos y técnicas para dibujar, métodos y técnicas para pintar, para ilustrar. Inclusive lo de la parte de la narrativa gráfica también lo podemos proponer. Los talleres son personalizados, eso quiere decir que no llevo grupos, que todo es un proyecto particular y personal con el alumno, y sobre eso vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo nos podrías repetir cómo te encuentran en...? Asterión Blake. Asterión por la casa del Asterión, de Jorge Luis Borges, y Blake pues como William Blake, ¿no? El poeta inglés ilustrado. Sería Blake, ¿no? Se escribiría Blake, sí, por aquellos que de pronto tengan problema con la fonética, ¿no? Bien, oye, pues para ir cerrando esta entrevista y pues agradecerte la posibilidad que nos das, ¿qué tendríamos nosotros como agentes, podríamos decirlo así, como artistas y quien se considera artista, hacer o tomar decisiones ante esta situación que vivimos actualmente? Hay problemas de entendimiento de la realidad, las fake news abundan en las redes sociales, se construye una realidad alterna o varias realidades alternas a una posible realidad. Y ahí, lo que diría por ahí un autor que ahorita no recuerdo el nombre, hay una infoxicación espantosa, ¿no? ¿Qué propondrías tú? ¿Cuál sería? La primera parte sería desconectar, ¿no? O sea, desconectar todo. El hecho de que estemos 24/7 con los teléfonos, tenemos que desconectarlos. Hacernos el hábito y el ritual de dejarlos mediodía sin usar. Esa es una, porque además es por donde te empiezas a intoxicar. La otra es que en realidad te dediques a hacer lo tuyo. O sea, dejar de opinar por Twitter o subir estupideces a Instagram. O sea, ese tipo de cosas creo que te quitan tiempo y energía. En lo que si tú quieres escribir un libro, lo que necesitas son horas para sentarte a escribir y a leer. Y lo mismo nos va a pasar si eres ejecutante de música, ¿no? Si eres un músico necesitas miles de millones de horas para practicar, para escuchar música, para entender. Y los procesos son iguales en el arte, ¿no? Yo creo que estamos sobre todo en este punto en el que si no lo hacemos ahorita, todos los resultados van a ser en vano. Llevamos muchísimos siglos de civilización donde las artes han estado por encima de los movimientos culturales y resulta que en este último periodo de unos 50, 60 años no tenemos absolutamente nada, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, algo que quieras compartir? Pues nada más, si quieren preguntar por el trabajo, venir a visitarme, ver el trabajo en vivo, tomar talleres, son bienvenidos y pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y agradecerles pues a todos nuestros seguidores de las redes sociales y los espacios editoriales que tenemos, ¿no? Gracias, Fernando, por esta oportunidad y bueno, ya ustedes tendrán la posibilidad de revisar todo el trabajo que nos presentes. Muchísimas gracias.